Muy buenas a todos, soy el profesor Diego Núñez y hoy continuamos con la historia universal de Europa. También continuamos con Mesopotamia y el estudio de las civilizaciones que en estas zonas geográficas se desarrollaron. Aquí surgieron las primeras civilizaciones del mundo occidental y sobre todo las más influyentes de 3 continentes, Europa, África y también de Asia. Hoy cerramos el estudio mesopotámico, que si bien ha sido bastante breve, por supuesto en un futuro no tan lejano podemos llegar a profundizar aún más. Hoy veremos el surgimiento del Imperio Babilónico o Neobabilónico, desde su independencia del Imperio Asirio hasta su consolidación como imperio. Bien, sin más que decir, empezamos. Esta historia parte desde una zona y ciudad llamada Caldea, como lo podemos ver aquí en el mapa. Si nos ubicamos en la línea del tiempo, tenemos que asumir que este proceso inicia en el siglo 8 a.C. y terminará el siglo 6 a.C. Solo este periodo bastó para saltar a la historia. Bueno, Caldea era una zona que se encontraba en constante conflicto con los asirios, ya que se diferenciaban de ellos tanto en términos políticos como culturales, ya que el impuesto renacimiento sirio era algo ajeno a zonas más lejanas de la cuna de la cultura asiria. En una revolución, el año 624 a.C., por el futuro primer rey de Babilonia, Nabopolassar, el conflicto bélico alcanzó un nivel tal que los asirios tuvieron que ceder ante la inminente independencia de Caldea, por lo que, de manera estratégica, los asirios deciden entregar a una de las hijas del rey para casarse con Nabopolassar. ¿Qué se puede lograr de este forzado matrimonio? Bueno, el fin de la guerra y una alianza de sangre entre la dinastía de Caldea y el imperio asirio, ya que este último veía con mucho temor una futura expansión de Babilonia. Asiria tenía muchos conflictos en esa época y se veía militarmente muy debilitado, por lo que una alianza sanguínea podía evitar por el momento un ataque de Caldea. Desde Nabopolassar empezó a surgir el imperio neobabilónico, que contó con 6 reyes y kilómetros de extensión territorial. Aquí podemos ver en el siguiente mapa cuál fue toda su extensión. Los reinos tuvieron distinto desarrollo hasta su final, aunque no es que haya desaparecido, así como si nada, son asimilados y conquistados en un futuro por un creciente y poderoso imperio persa. Nabopolassar, 626 a.C. al 605 a.C. En el gobierno del fundador, la tregua con Asiria fue tan solo temporal, puesto que en todo su reinado se encargó de organizar el nuevo estado de Caldea y destruir a los asirios, lo cual lo consigue con mucho éxito, adjudicándose la caída de este imperio. Su periodo va a ser el de mayor extensión y posesión de nuevos territorios, los cuales algunos fue con una entrada militar muy violenta, en otros fueron vistos los babilonios como salvadores. Su muerte llegará casi al finalizar el siglo y su hijo primogénito tomará la misma fuerza y el legado de su padre. Nabucodonosor II, 605 a.C. hasta el 562 a.C. El hijo del fundador finalizará muchas de las obras arquitectónicas que estaban pensadas para Caldea, por lo que será conocido como el Rey Constructor, en donde uno de sus mayores emblemas
será el templo de Marduk, este mismo de acá. Una belleza arquitectónica, puertos, hospitales, escuelas, bibliotecas y unas pocas más anexiones territoriales serán los emblemas de este gobierno, y su gobernador dejará su sello con la alta afición a los artículos de oro, plata y piedras brillantes. Mucho se le menciona en los libros del Viejo Testamento de la Biblia, precisamente en el libro de Daniel. Tras 43 años de gobierno y 88 años de vida, un hombre bastante longevo para la época, moría dejando a su hijo de ya avanzada edad, Amel-Marduk, en el 562 a.C. Amel-Marduk, 562 a.C., 560 a.C. ¿Sorpresa de que sea un gobierno tan corto? La verdad es que para mí sí lo es, pero no tanto para aquellos que hayan vivido en la época. ¿Por qué? Asume con una avanzada edad para la época, 29 años. Sí, antes la media de edad era entre 25 y 30 años. Solo algunos gobernadores habían vivido mucho más tiempo, y algunos de manera excesiva para la época. Bueno, Marduk no hizo nada muy relevante en sus 2 años de gobierno, además de haber liberado a Joaquín, un prisionero de su padre que había estado 32 años preso, y lo puso como su consejero principal. Algunos historiadores interpretan la muerte de Marduk como un asesinato por parte de los fanáticos de su padre tras liberar a Joaquín. Pero otros descartan esa opción, ya que el promedio de fallecimiento era los 30 años. Neriglissar, 560 a.C. hasta el 556 a.C. Bueno, la muerte de Marduk sí fue un problema. Su descendiente Lavashi tenía solo 12 años cuando murió su padre, por lo que un consejo militar debió escoger a un gobernante temporal. Sale elegido Neriglissar, un general poderoso y hacendado de la capital. Este hombre, que gobernó por 4 años y con suma cautela, sin buscar conflictos externos y tratando de solucionar los problemas políticos internos. Los fanáticos de la dinastía real no lo aceptaban con facilidad. Incluso fue sumamente curioso que muriera una vez Lavashi cumpliese la edad para poder gobernar. Lo más glorioso de su gobierno fue su muerte. Irónico, ¿no? Ya que dividirá en gran parte el imperio en 2 partes: quienes estaban con la familia real y quienes eran los grandes hacendados. Lavashi Marduk, 556 a.C., tan solo 3 meses de gobierno. Bueno, la agitación social y política que vivía el imperio babilónico era evidente, y el joven Lavashi pagó las consecuencias de una dinastía que generó conflictos y divisiones dentro del gobierno. Morirá brutalmente asesinado a sus 16 años, acuchillado y degollado. Con él muere la dinastía real babilónica. Nabonido, 556 a.C. hasta el 539 a.C. Bueno, un hacendado poderoso y también autoridad religiosa, alguien que podía mediar dentro del caos interno. La importancia que tendrá su gobierno con la religión es algo destacable. Por ello destaca mucho la figura del dios Sin, dios de la luna. Lo malo de su gobierno es que Babilonia era conocido por ser un imperio militar, y su gobernante no tenía mucho conocimiento de la guerra. A la hora de enfrentarse a Ciro de Persia, Babilonia caerá bajo las manos persas con suma rapidez, dando el fin definitivo de este imperio, ya que las tribus gobernantes serán masacradas por completo y desaparecidas desde su anexión al imperio persa.
Bueno, esto ha sido todo por hoy con lo que respecta al Imperio Babilónico. Bien, dejaremos las dos preguntas, las cuales pueden ser de mucha utilidad y que pueden comentarlas. Recuerden, en este tipo de preguntas no hay respuesta correcta, ya que es su opinión sobre el tema. Bien, la primera es, ¿qué importancia crees que tiene la religión en los imperios? Y la segunda es, ¿qué dinastía es la más estable dentro del Imperio Babilónico? ¿La dinastía real o los hacendados? Bien, agradezco su apoyo y el que nos sigan viendo. También espero que esto les pueda haber sido útil y les haya gustado. Los dejamos invitados para el primer capítulo sobre la historia de Cartago, que se titulará Cartago, la monarquía cartaginense. Continuamos con la historia antigua europea, que bueno, como verán, tiene una mezcla entre los continentes de Oriente y ahora con África. Esto ha sido todo por hoy. Soy el profesor Diego Núñez y pueden salir a recreo.